¡Uy, repámpanos! ¡No puedo ver bien! ¿Qué me pasa? ¡Oh, tengo un toroide en el ojo! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Y hoy vamos a ver los toroides, algo que los radioaficionados actualmente usamos bastante o se usa bastante en las comunicaciones y a veces nos preguntamos qué son estas cosas, ser o no ser un toroide, no ser. Bueno, vamos a tratar de dilucidar, por lo menos en forma básica, qué es un toroide, para qué sirve, sus usos, aplicaciones y demás. Vamos por eso. ¿En qué se usa? En principio estaría bueno poder definir en qué se usa un toroide como para decir, che, vale la pena entender esta cosa, ¿no? del toroide. Se usa mucho en amplificadores, por ejemplo, en este caso tenemos un amplificador de bajo ruido, en donde tenemos entrada, salida, alimentación, transistores y demás. Y fíjense lo que tenemos acá, tenemos un toroide. Este toroide no es ni más ni menos que está usado como una especie de transformador donde tiene un primario y un secundario y lo que hace es adaptar impedancias y demás. ¿En qué se usa también? Y se usa también en amplificadores de radiofrecuencia. Acá hay un pequeño amplificadorcito casero hecho, bueno, lo encontré en la red, no lo hice yo. Y bueno, está también, se usan toroides para la parte de sintonización y demás. También en filtros pasabajo, esto es un filtro de banda, ¿no? Para cuando yo estoy transmitiendo, tratar de evitar que esa frecuencia en donde yo estoy transmitiendo se meta por otras frecuencias y demás. También se puede usar en este caso en el caso de que yo tenga, como en algún momento lo vimos en el video de campamentos de radio, en el caso de que use varios equipos, cada uno en una banda distinta, ¿no? Se usan también como transformadores. Esto es un transformador que se usa mucho en las fuentes de alimentación. También se usan como balunes. No hay que... muchos radioaficionados creen que todo lo que tiene un toroide sí o sí es y con bobinas es un balún, y no es exactamente así. Puede ser un transformador, puede ser un balún, puede ser un unun, puede ser varias cosas. Acá tenemos el caso de que es un adaptador, es un transformador de relación, pero que también adapta de sistema balanceado a desbalanceado. Y bueno, en el caso del unun, de desbalanceado a desbalanceado, perdón. También en los choques de radiofrecuencia, cuando a veces tenemos problemas de la corriente de modo común, que viaja a través del exterior del cable coaxial. Y bueno, también podemos fabricar esto usando toroides. También hay otros toroides que se usan en las líneas de alimentación. Esto es para eliminar interferencias. Entonces, básicamente podemos decir que los choques se pueden usar para tres cosas básicas, digamos, ¿no? Para supresión de interferencias de radiofrecuencia, por ejemplo en las fuentes conmutadas, que las fuentes conmutadas hoy se usa muchísimo en las bandas de aficionados, ¿no? Porque es una fuente liviana, chiquitita, es mucho más barata que una fuente lineal, levanta mucha menos temperatura y demás, pero genera una cierta cantidad de ruido que puede llegar a ser perjudicial. Entonces se usan mucho de estos choques, sí, en realidad se usarían como choques para suprimir la señal de radiofrecuencia indeseada. También se puede usar como parte de un elemento inductivo. O sea, ¿esto qué quiere decir? Como una bobina de un circuito resonante, donde en un circuito resonante, repasando un poco los conceptos, que está formado por un inductor y un capacitor. Y también en las fuentes de poder. En las fuentes de poder, como una especie de transformador, digamos, en la fuente de poder también se usa bastante. ¿Qué es un toroide? Un toroide es una forma geométrica con forma de toro, ¿sí? Acá vemos una animación muy interesante es básicamente, si ustedes se fijan, es un círculo que está revolucionando, que está en revolución armando esta figura. La forma de toro justamente es esta,
que de ahí proviene la palabra, el término toroidal o toroide. Así que bueno, la misión ahora es tratar de dominar al toro. Bueno, al toroide en todo caso. En el caso de los radioaficionados usamos más este tipo de toroides que no su forma de revolución no es una circunferencia, sino un rectángulo, es lo más utilizado. ¿De qué están compuestos? Suelen tener distintos compuestos, pero los principales suelen ser manganeso, zinc y níquel, combinados ellos entre sí, lo que le dan ciertas características a los toroides. De acuerdo a la combinación que tiene estos elementos, van a ser las características que va a tener un toroide. Los toroides van a escuchar, sí, de qué material es y demás, material 31, material 43, material 61. ¿Y qué es eso exactamente? Es el tipo de material con el que está hecho. Por ejemplo, en el caso del material 31, vamos a ver que es una mezcla de manganeso y zinc, en el 43 de níquel y zinc, también en el caso del material 52, y en el material 61 de níquel y zinc también. Entonces, bueno, esto es el material y de acuerdo a esto van a ser las características o cómo se comporte ese toroide sometido a frecuencias, ¿no? A altas frecuencias. Un punto importante a tener en cuenta en los toroides es su temperatura de Curie. Vieron que le suelen decir, che loco, le compré una antena en FET, ponele, ¿no? Me dice que la máxima potencia que le puedo poner es 100 watts. Pero yo tengo acá 400, les voy a poner 400. Bueno, están corriendo el riesgo de que aumente demasiado la temperatura y por lo tanto inutilicen el material, haciendo que el toroide pierda sus características. Una vez que perdió sus características, bueno, murió. Acá tenemos algunas temperaturas, en este caso en grados Kelvin, de algunos materiales. ¿Esto qué quiere decir? Warning con la potencia. Si le dicen que es para 100 watts, no se pasen. Generalmente cuando le dicen que es para 100 watts es porque soporta picos de 200. Pero no es lo mismo, por ejemplo, transmitir fone, por ejemplo, que transmitir modos digitales donde la portadora es casi continua. Así que bueno, hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas, no recalentar los toroides. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta en los toroides? Algún par de cositas, como por ejemplo su geometría. El diámetro interior, acá simbolizado como D1, el diámetro exterior, el interior como D2, el diámetro exterior como D1 y la altura del toroide. También en muchos casos vienen de colores y los colores también, de acuerdo al fabricante, en la hoja de fabricante o en el catálogo de los fabricantes, me dicen las características de ese toroide. Normalmente tienen un color que los caracteriza en general y otro color en la parte inferior. Esa mezcla de dos colores yo la busco en una tabla y sé más o menos de qué se trata ese toroide. Según la fábrica, ¿no? En algunos casos viene toroide de color negro nada más y suele tener inscripto en el mismo toroide o en la bolsita donde viene las características del toroide, ¿no? La nomenclatura del toroide. ¿En qué se diferencia de una bobina convencional? ¿Por qué digo esto? Porque normalmente el toroide se usa para suplantar bobinas comunes. ¿Vieron la bobina de aire que está toda enrollada? Bueno, en principio porque no posee campo magnético disperso. O sea, en el caso del toroide, si yo le doy un montón de vueltas, las líneas de fuerza que se generan quedan concatenadas en el interior del toroide y no se evidencia prácticamente campo de fuerza por afuera del mismo. En una bobina, cuando circula corriente eléctrica a través de las espiras, esta genera líneas de fuerza y estas líneas de fuerza se escapan fuera de la bobina y puede alcanzar otros circuitos cercanos. Entonces, cuanto más corriente pase por esa bobina, más cantidad de fuerza magnética, digamos, va a tener esa bobina y más va a influir en los elementos que tenemos cerca. En el caso del toroide, las líneas de fuerza de campo magnético están concatenadas en el interior, ¿sí? Están concatenadas adentro del toroide, no salen hacia afuera. Entonces, bueno, esto es una de las grandes ventajas que tiene el toroide.
El factor de calidad, que es algo importante en una bobina, que es lo que me dice la cantidad de energía que puede almacenar sin generar pérdidas, es mayor que una bobina convencional. En una bobina convencional tenemos factores de calidad que van de 1, 2, 10 como mucho, y en este caso podemos lograr factores de calidad que van de 100 a 200. ¿Esto qué quiere decir? Que puedo lograr circuitos que tienen mucha mayor cantidad de selectividad, lo cual lo hace ideal, por ejemplo, para filtros. Filtros pasabandas, filtros pasabajo o lo que yo quiera diseñar. El valor de la inductancia de una bobina hecha con un toroide es más fácil de calcular que en el caso de una bobina común. En el caso de una bobina común es un poco más complejo. Tengo que empezar a tener en cuenta el largo, el diámetro de la forma, si la cantidad de vueltas que calculé caen justo o no. Hay aplicaciones que lo calculan directamente y listo, no hay problema. Pero seguimos teniendo el tema este de que en una bobina común tengo mucho campo magnético disperso. Fíjense que la formulita en este caso para calcular la inductancia L de una bobina en henrios depende de un valor que se llama mu, que es propio del material, que es el coeficiente de permeabilidad de ese material, qué tan permeable es a las líneas de fuerzas magnéticas, N, que es la cantidad de vueltas, ¿sí? La cantidad de vueltas de alambre que tengo alrededor, al cuadrado por el área transversal, o sea, el área que tiene la ferrita. Si es rectangular, bueno, el alto por el largo, ¿no? Y bueno, y después 2pi, que es una constante, pi 314, y el radio del toroide. Y bueno, teniendo estos parámetros, fácilmente puedo calcular la inductancia. Esta misma formulita yo la puedo usar haciendo un despeje, sabiendo la cantidad de vueltas, sabiendo la inductancia, sabiendo el área, sabiendo el radio, puedo calcular el mu, el coeficiente de permeabilidad. ¿Y para qué me va a servir tanto lío? Después lo vamos a ver y se van a dar cuenta que es muy, muy interesante. Se logran bobinas mucho más compactas porque con menos cantidad de vueltas yo tengo más cantidad de inductancia, lo cual es muy beneficioso. El rango de frecuencia de uso es muy elevado, o sea, el valor del factor de calidad no cae tanto como en una bobina. Una bobina hecha para 7 MHz, por ejemplo, va a tener en 40 metros, en 7 MHz, un Q, un factor de calidad, y en 20 metros va a tener otro. Entonces, por eso es importante a tener en cuenta esto de que el rango de frecuencias en el que se puede hacer un toroide es bastante grande el rango, ¿no? ¿Cómo se identifican los toroides? O sea, yo agarro un toroide, listo. Mirá, qué lindo, a ver hola, ¿cómo te llamas? ¿Quién sos? Y bueno, no me va a contestar demasiado, pero sí lo puedo evidenciar a través de sus características. En principio se identifican con un par de letras seguidas, o una o dos letras seguidas por un código numérico, como por ejemplo, dado en esta tabla, una tabla que anda dando vuelta por internet, muy interesante, muy linda, donde tengo casi todos los toroides más usados en comunicaciones, y por ejemplo acá el famoso FT24043. Este es uno de los toroides más usados para hacer UNES y demás, para antenas en FET o para hacer choques de radiofrecuencia. Entonces, bueno, en ese caso, el primer número, en este caso el 240, el 240, me indica el diámetro externo, o sea, cuánto mide acá, el diámetro externo del toroide. Eso es lo que me indica el primer número. Y el otro número me dice de qué material es, de qué material está realizado. Vamos a analizar el FT24043. Entonces, si yo quiero saber, por ejemplo, qué tamaño de diámetro externo tiene el 240, lo que hago es convertir el primer número a milímetros, que es el diámetro exterior, ¿no? Justamente. En este caso, 0,254 porque es la cantidad de pulgadas, porque esto está en décimas de pulgada. Entonces agarro el número, lo multiplico por 0,254 para de décimas de pulgada pasarlo a milímetros, y esto me da 60,96 milímetros, lo cual quiere decir que en un FT 24043, no tengo uno a la mano porque lo usé en un sería más o menos 61 milímetros el diámetro exterior, o sea,
por afuera tendría, acá afuera tendría 61 milímetros. Y el material 43, recuerdan que habíamos visto en la diapositiva anterior, es níquel zinc. Y entonces de acuerdo a eso son las características de ese toroide. Esto está sacado de una página que les invito a que vayan por esa página. Está muy bueno porque ustedes pueden, haciendo clic en cualquiera de estos toroides, pueden tener sus características inmediatamente. La página es toroids.info, ¿no? Y ponen el toroide el cual ustedes quieren saber las características. Inmediatamente les tira las dimensiones físicas. Por ejemplo, fíjense, acá me dice la temperatura, la estabilidad de temperatura en partes por millón por grados centígrados. Esto que tiene que ver en función de cómo labura con la temperatura y cómo se va corriendo ese mu en función de la temperatura, por cada... por la variación de temperatura. Después, como transformador de banda ancha, lo puede usar entre 5 y 400 MHz, como transformador de poder entre 0,5 y 30 MHz, y como supresor de radiofrecuencia lo puedo usar entre 5 y 500 MHz. Me tira toda la data, está muy buena esta página, así que se las recomiendo. También en la misma página van a ver que se despliega esto que es para calcular justamente ese toroide, para calcular circuitos resonantes con ese toroide, o también para calcular filtros con ese toroide. Así que está genial esta página, se las recomiendo. Lo único que tienen que hacer es, bueno, entrar a la página, hacer clic en el toroide que ustedes desean escudriñar, digamos, y después ya tienen todas las características y la performance de ese toroide. ¿Se pueden medir los toroides? Porque esto ya es al revés. Una cosa es que me digan, che, el toroide tanto, bueno, listo, calculo el diámetro que tiene, qué sé yo, el material, tengo las características, pero yo agarré un toroide cualquiera, saqué un toroide de la nada, ¿no? De una fuente o de algo, un equipo de radio viejo que por ahí, uy, mirá, tiene toroides, vamos a ver de qué se trata. Bueno, ¿se pueden medir esos toroides? ¿Puedo determinar las características de ese toroide? Sí, en forma aproximada, pero lo puedo hacer. Es un método que se llama método de medición por el coeficiente de permeabilidad, que es el mu, ¿no? El mu como la vaca, pero no es la vaca, es el toro. Entonces, supongamos, yo agarro y me pongo a sacar toroides y yo digo, che, ¿y estos toroides qué demonios son? ¿Para qué me pueden llegar a servir? Muchos agarran el toroide y dicen, ah, mira, está muy lindo, mira, parece el de la figura, parece el que vi ahí, me voy a hacer me voy a hacer un choque, y capaz que sirve o capaz que no sirve. Bueno, entonces, ¿cómo podemos determinar esto? Vamos a necesitar un par de cosas. Vamos a necesitar herramientas, instrumental y alguna que otra aplicación. Por ejemplo, en este caso, un calibre es importante para tener en cuenta, para hacer las mediciones lo más precisas posibles de qué es lo que tengo que medir. Tengo que medir los parámetros del toroide. Un inductómetro, ¿sí? Un inductómetro para medir inductancias, que puede ser uno profesional como este, que son caros. Yo, por mi parte, tengo que les muestro ahí, que es un Mega hecho basado en Atmel, funciona bastante bien, es muy barato en comparación del otro instrumento, o también lo puedo medir si tienen con un Nano VNA, que también lo tengo, pero en este caso normalmente suelo usar directamente el Megameter basado en Atmel y listo. Para medir bobinas con el Nano VNA tengo que seguir un procedimiento que no lo voy a dar acá, pero no es directamente conectar la bobina, sino conectarla a través de una carga en serie de 50 ohm para después hacer el análisis de redes, porque en realidad el Nano VNA es un analizador vectorial de redes, ¿no? Y voy a necesitar el Mini Ring Core Calculator 1.2 o el que puedan conseguir por ahí en la red. Yo voy a ver si encuentro el enlace y por ahí se los dejo en los comentarios como enlace de interés. Esta aplicación está muy linda, está muy interesante, con lo cual lo descargo, no pesa nada y corre en cualquier computadora. Entonces, listo, esto es lo que necesitamos para medir un toroide. ¿Cómo es el procedimiento? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y lo vamos a ver paso por paso.
Primero tengo que medir los parámetros geométricos del toroide. O sea, tengo que medir el diámetro interior, el diámetro exterior y la altura. Esas tres cosas tengo que medir del toroide. Agarro el toroide, agarro el calibre, lo empiezo a medir y demás. Después lo vamos a hacer. Y después, segundo procedimiento, practicar, o sea, hacer varias vueltas de alambre aislado alrededor del toroide. La mayor cantidad de vueltas que puedan caber o que puedan tener ustedes de alambre se lo hacen alrededor del toroide. Listo, son vueltas con alambre aislado. Warning the toes. Tercero, listo, lo terminé de hacer, ya me quedé sin cable, le enrollé todo ahí en el toroide bien pojilito para que quede bien bonito y después me pongo a contar la cantidad de vueltas. La cantidad de vueltas normalmente se cuenta por el paso interno, entonces por adentro empiezo a contar la cantidad de vueltas que tiene ese toroide. Después, ¿qué hago? Con el inductómetro, con el aparato para medir inductancias, mido la inductancia y la expreso en microhenrios, ¿sí? Eso es fundamental. Después, tengo que introducir los valores que me dio todo eso, diámetro interior, exterior, la altura, la cantidad de vueltas, la cantidad de microhenrios, lo meto en la app y ahí obtengo el mu, el coeficiente de permeabilidad. ¿Cómo hago? Entro al programa, Mini Ring, entro a Tools y acá en AL and Permeability hago clic. Inmediatamente me salta esta ventanita donde yo introduzco los valores. Acá introduje unos valores para hacer una demostración. En este caso 10 vueltas, se practicaron 10 vueltas alrededor del toroide. Me dio una inductancia de 108.3 microhenrios y pongo los valores de diámetro exterior, diámetro interior, la altura y demás. ¿Y esto qué me va a dar? Un valor que es el que yo necesito, que es el coeficiente de permeabilidad. En este caso el coeficiente de permeabilidad que me dio fue 791,7. Listo. El coeficiente de permeabilidad no tiene dimensión, digamos, es el número. ¿Cuánto es el coeficiente de permeabilidad? 791,7. ¿Y qué hago con el mu? O sea, listo, determiné el mu. ¿Y ahora qué hago? Me voy a esta página, abro esta página, fire-rite.com materials, ¿sí? Y me voy a encontrar con esto. Me voy a encontrar con una sábana bastante más grande que esta. Yo solamente recorté lo que vamos a necesitar, donde tengo 3 solapas que me indican materiales que sirven para supresión de RFI, materiales que sirven como elemento inductivo y materiales que sirven para fuentes de poder, ¿sí? Depende de donde yo haga clic en cada una de estas solapas, es donde yo voy a conseguir los datos que necesito. Por ejemplo, en este caso la inductancia fue 700 y algo, que más o menos está dentro de los 800, ¿sí? El mu de 800. Y esto que me dice que el material es 43 y que es níquel zinc, ¿sí? Listo, ya sé cuál es el material. Perfecto. Ahora me voy a las frecuencias recomendadas en donde como supresor puede funcionar correctamente, y bueno, me dice que entre 25 y 300 megahertz. Fíjense que también acá me da la temperatura Curie, mayor que 130 en este caso, y esto está en grados centígrados, warning con el punto Curie. Si yo lo quiero usar a eso mismo como material inductivo, hago clic en esta solapa e inmediatamente lo tengo acá, que son 800 de mu, un mu de 800, o sea 700 y algo, ¿sí? Y el material es 43, y en ese caso quiere decir que como material inductivo me va a funcionar bien por debajo, menor que los 10 MHz. Entonces, si lo voy a usar como material de supresión, ya sé más o menos por dónde va a andar. Si lo voy a usar como material inductivo, ya sé dónde va a andar más mejor y demás. Así que bueno, esta es la forma de determinar las características haciendo mediciones en el toroide.
Y como corresponde, mucha teoría, pero bueno, ¿qué les parece si hacemos una práctica? Bueno, acá tenemos todo para hacer el experimento. Acá tenemos el medidor de inductancia, el inductómetro, ferrites varios, toroides varios y el calibre. Vamos a elegir uno, que es yo y vamos a dejar todos los demás de lado y vamos a hacer la medición. Fuera de aquí. Entonces, en función de lo que dijimos, vamos a tomar el toroide y vamos a hacer las mediciones correspondientes y las vamos a anotar. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos anotar? Necesitamos anotar el diámetro mayor, el diámetro menor, la altura y la inductancia, la L. Para después determinar qué cosa, determinar el mu. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver, vamos a medir. Vamos a medir el diámetro externo. En este caso el diámetro externo es de 24,8. 24,8 el diámetro externo. 24,8 milímetros. Está bien. El diámetro interno. El diámetro interno es de 14,7. El diámetro interno es 14,7 milímetros. Y la altura me dio 12,2. La altura es 12,2 milímetros. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es enrollar alambre para poder obtener la inductancia que necesitamos. Así que agarramos un pedacito de alambre y arrancamos. Bueno, una vez que tenemos lista la cantidad de vueltas, contamos las vueltas que se cuentan en el interior. A ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 vueltas. La cantidad de vueltas n va a ser 15. ¿Está bien? Entonces estos son datos que van a ser necesarios para que yo los ingrese y pueda hacer los cálculos necesarios. Entonces agarro el instrumento de medición, pongo la bobina para medir, la pongo acá en las patitas del instrumento de medición y presiono a ver qué me da. Y ahí me dice que la inductancia es de 0,42 milihenrios. Esto quiere decir que es, si yo corro la coma 3 lugares, 420 microhenrios. Así que bueno, en función de eso, lo que tengo que determinar después es el mu, el coeficiente de permeabilidad. Así que bueno, vamos por eso. Bueno, vamos a abrir el programita, el mini ring.
Acá tenemos el mini ring, abrimos en Tools, abrimos Alien Permeability. Acá tenemos para ingresar los valores que obtuvimos. Cantidad de vueltas, en este caso 15 vueltas, listo, meto 15 vueltas. La inductancia en microhenrios 420, el diámetro exterior 24,8, el diámetro interno 14,7, la altura 12,2, bien. Y bueno, ahí tenemos el valor. Fíjense el valor del mu, del coeficiente de permeabilidad, 1462. Vamos a abrir la página. Bueno, acá tenemos la página abierta. Vamos a ver el valor de inductancia que me había dado. Entonces el valor del coeficiente de permeabilidad, perdón, era de 1462, o sea que estaría cerca de 1500 más o menos por acá, ¿sí? Cerca de 1500. Entonces el material es 31, es 31, puede ser entre 15 y 31. Fíjense que acá también depende de la aleación. Por ejemplo, en este caso es níquel zinc y en este caso es manganeso zinc, pero más o menos está entre 15 y 31. Eso por un lado. Si yo me fijo entre 15 y 31 y puedo estar, si es 15, dependiendo de la aleación, níquel zinc o manganeso zinc, estoy entre un rango de 10 a 300 MHz. Esto es como material de supresión. O sea, ¿esto para qué me serviría? Para un choque, por ejemplo, un choque de radiofrecuencia. O de 1 a 300 MHz. Bastante interesante para poderlo usar como choque de radiofrecuencia. Imaginemos que lo que yo quiero hacer es como material inductivo, por ejemplo, para hacer un o algo por el estilo, o un balón en todo caso. Hago clic acá en material inductivo y acá el más cercano tengo el de 1400, a ver, ¿sí? 1462, el de 1400. Entonces esto me dice que puede llegar a ser el material de manganeso zinc y sería como material inductivo sería material 79 y el rango de frecuencia sería menor a 3 MHz. Así que bueno, esta es la forma en que puedo dirimir más o menos el material y las características de un toroide cualquiera del cual no sé nada. Lo saqué de por ahí y no tengo la más pálida idea de qué se trata. Así que bueno, espero que este experimento les sirva para poder determinar y jugar un poquitito con sus toroides. Bueno, espero que esto les haya servido, por lo menos como para tener como una especie de pequeña introducción de lo que son los toroides, para qué sirven, cómo puedo identificarlos, y me sirve este toroide, no me sirve, bueno, como por lo menos para saberlo. No todo el mundo va a hacer la experiencia de ponerse a hacer mediciones de toroides, pero por lo menos va a tener este material, que por ahí este video que por ahí les puede llegar a servir. Así que bueno, desde ya muchísimas gracias por la paciencia y bueno, muy buenos experimentos. 7-3 para todos y que la radiofrecuencia los ilumine.